Hola a todos, mi nombre es Mau Coronado, soy locutor comercial y también tengo un podcast que se llama Los de las Orejas. He trabajado para diferentes marcas como Cemex, Coflex, Heineken México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey y muchas otras empresas. También en el podcast de Los de las Orejas hablamos del tema específicamente de Disney. Así que si hay gente ahorita escuchándome, si tú eres fanático o fanática de Disney, date una vuelta por Spotify, Apple Podcast o Google Podcast a escucharnos. Nos encuentras como Los de las Orejas y platicamos de Disney en general. Villanos de Disney, series de Disney, películas de Disney, cosas nuevas de Disney, expectativas, reseñas. Entonces, fanático, fanática de Disney, nos vemos por allá en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y antes de empezar con mi plática, quiero contarles una pequeña historia. Yo antes de dedicarme a hablar en público, dedicarme a ser locutor, en primaria y secundaria, yo era la persona más penosa que ustedes se pueden imaginar. No hablaba con nadie. Que hicieras a pequeño niño Mauri hablar era verdaderamente una hazaña, era algo muy complicado. Era una persona muy tímida, platicaba solamente con mis amigos, no era el alma de la fiesta ni mucho menos. Entonces, si tú, persona que me estás viendo, te consideras que eres una persona penoso o penosa y piensas, nunca en la vida voy a hacer un podcast o un video de YouTube o una cuenta en Instagram porque me da pena hablar o tartamudeo o me pongo nervioso o me sudan las manos o entro en un colapso o me da pánico escénico. Tranquilo, tranquila, es normal que te pongas nervioso, nerviosa. Y eso no tiene nada que ver, el hecho de que seas una persona tímida o penosa, no tiene nada que ver con que no puedas hacer cosas de ese tipo en las redes sociales. Entonces, te motivo, si quieres empezar a hacer algo en redes sociales o en lo que tú quieras, por favor, adelante, sé que lo vas a hacer increíble. Y ahora sí, en esta plática te voy a compartir varios tips, consejos para ayudarte a darle más poder a tu voz, que es el nombre de mi conferencia. Entonces, vamos a empezar. Y quiero empezar diciendo que el cuerpo humano puede llegar a sentir hasta 250 emociones. Escúchame, 250 emociones. Y la voz es capaz de transmitir todas ellas. En ese tipo de emociones están obviamente la alegría, la tristeza, el enojo, furia, desagrado, como la película de Intensamente, pero también puede haber sentimientos, emociones como nostalgia, melancolía, cosas un poco más difíciles de transmitir, pero obviamente apoyado de tus ademanes, apoyado de tu lenguaje corporal, apoyado de otros factores externos, puedes llegar a comunicar esas ideas. Entonces, para que nos vayamos poniendo en mente, para que vayamos entrando en sintonía de que nuestra voz es capaz de transmitir verdaderamente lo que sea. La voz, esa voz que puede transmitir todas esas emociones, te puede ayudar a verdaderamente conectar con la gente. Y es lo que te quiero invitar el día de hoy en esta conferencia. Que fuera de hablar, nada más por hablar, conectes, comuniques, transmitas algo y logres empatizar con la gente, ya sea gente que está viendo un video tuyo o incluso puede ser con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. El chiste aquí es que tu voz sea capaz de transmitir un mensaje y, como te digo, que no nada más hables por hablar. Entonces, vamos a empezar analizando estos 3 discursos icónicos que le dieron la vuelta al mundo. Vamos a hablar de los discursos de Martin Luther King, Steve Jobs y Emma Watson. Vamos a escuchar algunos fragmentos de estos discursos y después te voy a compartir 3 consejos, 3 tips, solo 3, de cómo puedes darle más poder a tu voz y cómo puedes hacer que tu mensaje se transmita de la manera en la que quieres que se transmita. Entonces vamos a empezar con el primer discurso. Y el primer discurso está a cargo de Martin Luther King Jr., que era un pastor y activista que, como todos sabemos, luchaba por los derechos de las personas afroamericanas. Y su discurso tan famoso, que como digo, le dio la vuelta al mundo, fue el discurso I Have a Dream. Fue en la Marcha por el Trabajo y la Libertad el 28 de agosto de 1963 y quiero que escuchemos una partecita.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths. Como se pueden dar cuenta, en este discurso, Martin Luther King está usando una voz un poco gritada. I have a dream. Quiero que tengan eso en mente, porque al rato lo vamos a volver a traer a tema. Entonces, vamos a pasar por lo pronto con el siguiente discurso. Y este discurso fue por nuestro queridísimo Steve Jobs, que es nada más ni nada menos que el presidente, o fue el presidente y cofundador de la empresa Apple. Y este discurso lo dio en la Universidad de Stanford en el año 2005 y se lo dio a un grupo de estudiantes que estaban por graduarse. Vamos a escuchar una partecita. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? Excelente. Como se pueden dar cuenta, en este discurso, Steve Jobs va a platicar 3 historias. Esas 3 historias son sobre el amor y la pérdida, sobre la muerte y sobre conectar los puntos. Quiero que se queden también con eso en mente, de esas 3 historias que está contando Steve Jobs. Y por lo pronto vamos a pasar al siguiente discurso. Y este discurso está a cargo de la increíble actriz y activista de la ONU, que es Emma Watson. Este discurso lo dio en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2014, presentando su campaña He for She, que apoyaba a el feminismo. Vamos a escuchar un poco. I was appointed 6 months ago, and the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record. Excelente. Como se pueden dar cuenta en este inicio de discurso, Emma Watson nos va a platicar la historia, o nos platica en este discurso la historia de cómo fue su experiencia en el mundo del entretenimiento, en el mundo del modelaje. Y ella en este discurso te cuenta la historia de cómo fue una experiencia cuando ella tenía, creo que fue 8 años, luego otra experiencia cuando tenía 10, luego otra cuando tenía 14, en un mundo, pues, en su mayoría gobernado por hombres, por, como dice en el discurso, man-hating. Y bueno, aquí fue donde dio apertura a esta gran campaña de He for She. Ahora, vamos a analizar estos 3 discursos. Lo primero que quiero que se queden o que aprendan, lo primero que les quiero platicar es hablar de lo que te apasiona. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos los 3 discursos anteriores. Martin Luther King, Steve Jobs y Emma Watson. ¿Ustedes creen que no les apasionaba los temas de los que estaban hablando? Claro que les apasionaba. Martin Luther King dedicó gran parte de su vida a este propósito, a buscar la igualdad entre las personas afroamericanas y las personas blancas. Steve Jobs te cuenta la historia de cómo fue sus experiencias del pasado y cómo lo llevaron a estar ahorita donde está. Y Emma Watson, como acabo de decir, te estaba platicando su experiencia. Obviamente, si te va a platicar de su experiencia, obviamente es algo que le apasiona. Al tú hablar de lo que te apasiona, esas 3 cosas que ves abajo, lenguaje corporal, tono de voz y palabras, se solucionan así. Jeff Thompson dice que estos porcentajes es lo que comunicamos cuando estamos hablando. El porcentaje de lo que comunicamos. El lenguaje corporal comunica un 55% de lo que decimos. Fíjate, pon mucha atención. El 55%, la mitad, un poco más de la mitad de lo que tú transmites, de lo que tú comunicas es tu lenguaje corporal. Por eso, cuando vayas a dar un discurso, lo peor que puedes hacer es manos atrás o manos en las bolsas
porque ahí tu lenguaje corporal te está delatando, vamos a ponerlo así. El tono de voz. Como se pueden dar cuenta en los 3 discursos, todos tienen tonos de voces diferentes. Steve Jobs tiene un tono de voz como reflexivo, te está contando cosas de su historia. Lo que les decía de Martin Luther King, tiene un tono de voz más alto. I have a dream. Tiene un sueño, está viendo a futuro. Es un sueño. Y Emma Watson, obviamente, en lo personal yo sentí que se le cortaba la voz mientras iba hablando. ¿Por qué? Porque te está contando algo con lo que batalló, algo que le fue difícil para ella y el tono de voz la está ayudando. Y a final de cuentas las palabras comunican un 7%. A final de cuentas lo que dices, las palabras que salen de tu boca, acaban comunicando lo mínimo, acaban casi no comunicando. Y al tú hablar de lo que te apasiona, automáticamente tu cuerpo te va a ayudar a transmitirlo. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando vamos a suponer que eres fanático del sistema solar? Que te encanta el sistema solar y yo te voy a preguntar, oye, ¿qué opinas de los planetas? Tú te puedes agarrar 2, 3, 4, 5 horas platicando de eso y tu lenguaje corporal te va a ayudar. Vas a levantar las manos, vas a hacer los brazos así, vas a hacerle así, vas a gritar con tu tono de voz, vas a hablar quedito, vas a hablar rápido, vas a hablar lento, vas a hablar bajito. Todo eso te está ayudando porque es algo que disfrutas, es algo que tú ya sabes. Entonces el primer consejo, y quiero que aprendan de esos 3 discursos, y qué fueron lo que hicieron estos 3 discursos tan icónicos, fue hablar de lo que te apasiona, número 1. Número 2, cuenta historias. Vamos a remontarnos a nuestra infancia. Todos los cuentos que nos contaron. Caperucita, los 3 cochinitos y bueno, muchísimos otros cuentos que traían una moraleja de fondo. Pero al final de cuentas te iban contando un cuento, te iban contando una historia. Y eso es lo que hace que recuerdes más una historia. ¿Por qué? Porque te relacionas con esa historia. Y lo hacen más digerido. Por ejemplo, Steve Jobs fue literalmente lo que hizo. Steve Jobs basó su discurso en 3 historias. Y en el momento que Steve Jobs dice, te voy a contar 3 historias, no más, solo 3 historias, te aseguro que tú dijiste, quiero escuchar las 3 historias. Que te pusiste a gusto y que estabas dispuesto a escuchar esas historias. Porque es una manera de transmitirnos, de comunicarnos algo bastante sencillo para nosotros de entender. Contar historias no necesariamente tiene que ser una historia, no tiene que ser un cuento, puede ser una experiencia personal, puede ser tu opinión sobre algo. Nos damos cuenta también en los discursos de Martin Luther King y Emma Watson, Martin Luther King te está contando una historia, te está platicando cómo ve él el futuro, cómo ve un futuro donde la desigualdad ya no existe y que pueden convivir de manera sana personas afroamericanas y personas blancas. Emma Watson te está contando la historia de su vida, prácticamente. Y te está contando la historia de cómo fue que con todas estas experiencias ella llegó a ser quien es. Entonces es muy importante que en tu discurso, no te estoy diciendo que cuentes una historia forzosamente o que inventes una historia. Cuenta alguna experiencia personal. A final de cuentas, eso es una historia también. Tercer punto, habla con emoción. Vamos a recordar los 3 discursos otra vez. Martin Luther King, ¿creen que no habló con emoción? Steve Jobs, ¿creen que no habló con emoción? Emma Watson, ¿creen que no habló con emoción? Todos hablaron con emoción, dejaron que la emoción hasta cierto punto los invadiera y que la voz hiciera su trabajo. ¿Por qué? Porque la emoción te va a ayudar a darle tonalidades diferentes a tu voz, que seguramente es lo que ha estado pasando en este discurso ahorita. De repente hablé rápido, de repente hablé lento, de repente subí la voz, de repente tal vez cambió una textura o hice una voz un poco grave. Todo esto es porque estoy dejando que la emoción se apodere de mí y que sea la emoción la que les esté contando esa historia, la que les esté transmitiendo esta idea. Es muy importante hablar con emoción. Y no piensen que si están dando un discurso o si están platicando con alguien y de repente, no sé, les gana la emoción, como tal vez levantan la voz un poco de más, o se les quiebra la voz, o hablan más bajo, o hablan más triste. Dejen que eso pase. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos escuchando a alguien en algún evento o en algún lugar
y empieza a llorar. Empatizamos. A mí, en el momento que veo a alguien llorar, se me hace un nudo en la garganta. Porque empatizo con esa persona, porque digo, ok, está llorando y te lo transmite. Entonces, eso es lo que le va a ayudar a darle mucho sentido y mucha fuerza a tu discurso. Pensamos, cuando damos un discurso, que tenemos que usar palabras rebuscadas, palabras, como llamamos coloquialmente, domingueras, palabras que ni nosotros sabemos pronunciar, ni nosotros sabemos el significado, ni cómo pronunciarlas, ni sabemos siquiera si la pronunciamos bien o no. Y pensamos que entre más formal, entre más serio, entre menos, no sé, variaciones en la voz que haya, es mejor. Yo diría que entre más variaciones haya en tu tono de voz, más logras atrapar a la gente. Recordemos que en el interior seguimos siendo niños chiquitos. ¿Cómo le contaban la historia a los niños chiquitos? Había una vez, en un lugar muy... Hasta ahorita, te aseguro que tú te imaginaste un lugar muy, muy lejano, porque te está ayudando el tono de voz de la que te está contando la historia. Entonces, ¿por qué no hacer eso en los discursos en la próxima vez que vayas a hablar con gente? Ahora, vamos a aterrizarlo. Ya te di estos 3 tips, pero dices, bueno, ok, ¿cómo abro mi canal de YouTube? Quiero abrir mi canal de YouTube, quiero sacar un podcast, quiero hacer videos en internet, quiero sacar un blog, quiero lo que sea. ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a lograr aterrizar esos 3 discursos que me diste? ¿Cómo me voy a animar a hacer algo? ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo lo voy a entregar? ¿En qué redes sociales? ¿Cada cuánto? Tranquilo, tranquilo, te voy a ayudar. Una vez Mario Filio, un reconocido locutor y actor de doblaje que la verdad admiro yo muchísimo y es mi ejemplo a seguir en el tema de la locución, una vez él me dijo, hazte bueno en algo y luego comunícalo. Escucho otra vez, hazte bueno en algo y luego comunícalo. No te enfoques en los likes, no te enfoques en las visitas, no te enfoques en las reproducciones. Enfócate en hablar de algo que te apasiona. Porque imagínate, ¿qué va a pasar cuando tú estés hablando de algo que no te apasiona? Puede ser que se te lleguen a acabar las ideas, o puede ser que la emoción no transmita todo lo que tú quieres transmitir, y a final de cuentas se te van a acabar las ideas, se te van a acabar las ganas, y tal vez no va a acabar transmitiendo lo que quieres transmitir. Entonces, vamos a suponer que eres bueno en, no sé, pensando en voz alta, en la carpintería, vamos a suponer. ¿Qué eres bueno? Puedes hacer un canal de YouTube donde hables de carpintería, puedes hacer un podcast donde hables de carpintería, o si tú dices, bueno, soy bueno en esto, pero todavía no soy experto, venga, hazte experto. Métete a cursos, métete a clases, ponte, hablando del ejemplo de la carpintería, ponte, agarra las herramientas y ponte a hacer algo y hazte verdaderamente un experto. Y entonces sí te vas a sentir con la confianza de platicar lo que sea, en lo que tú quieras hacer. Identifica qué es lo que te apasiona y deja que tu voz haga el resto. Sencillo. Vas a encontrar algo que te apasione. Si ya lo tienes en mente, es más, vamos a apuntarlo. Ahorita, agarra papel, pluma, agarra tu celular y apunta en algo que eres bueno. Puede ser 1, 2 cosas, 3 cosas, 5, 10 cosas. Apunta en lo que eres bueno, o en lo que te gustaría ser bueno, o en lo que tú crees que eres bueno, pero no tan experto todavía. Apúntalo. Y ponte manos a la obra. El mejor paso, el mejor consejo que yo te puedo dar para empezar es empezar. La mejor manera es haciéndolo. No pienses en qué es lo que va a pensar la gente de ti, qué es lo que van a decir tu familia, qué es lo que van a decir tus papás, qué es lo que van a decir tus amigos, tu pareja. Simplemente graba, hazlo, escribe, lo que tú quieras. Tal vez no lo sacas a final de cuentas, pero ya estás empezando. Y ya estás empezando tú a estructurar cómo quieres comunicar ese mensaje. Entonces, una vez identificando lo que te apasiona, ponte manos a la obra. Grábate, graba una nota de voz y, como te digo, deja que tu voz haga el resto. Porque tu voz está ahí para apoyarte. Tu voz está contigo.
Entonces, en el momento que tu voz identifique que vas a hablar de algo que le gusta, te va a ayudar. Te va a ayudar con los tonos de voz, te va a ayudar con el lenguaje corporal, te va a ayudar incluso con las palabras. Venga, yo sé que tú puedes empezar ese proyecto y te motivo y sé que te va a ir excelente. Porque el poder de tu voz, el verdadero poder de tu voz, no está en qué dices, está en cómo lo dices. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Mau Coronado. Te voy a dejar acá mis redes sociales para que vayas y me sigas. Me encuentras en Instagram como Mau Coronado, donde comparto más tips de este tipo, más consejos de este tipo. Y también síguenos en el podcast de Los de las Orejas. Te dejo también acá la cuenta. Nos puedes encontrar en Instagram como Los de las Orejas, donde, como ya te dije al inicio de la conferencia, platicamos de temas de Disney. Y si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, algo que me quieras platicar, por favor, siéntete con la libertad de escribirme. Me encantaría poderte ayudar a empezar ese podcast, a empezar ese canal de YouTube, a empezar ese blog, a empezar esos videos. Y si necesitas algún consejo, estoy aquí para apoyarte. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.